Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien. Muy bien, pues yo me presento, soy la licenciada Olga Livia Mota Reséndiz. El día de hoy vamos a dar continuidad con el tema que se quedó pendiente la clase pasada, que fue la Primera Guerra Mundial. Para esto vamos a recordar un poquito el objetivo, que era analizar la razón por la cual este acontecimiento se vuelve uno de los movimientos más importantes de trascendencia en nuestra historia. Vamos a recordar un poquito lo que es el movimiento en donde nos quedamos, que fue la declaración de las guerras entre estas potencias que empiezan a intervenir. ¿Alguien de ustedes recuerda quién fue el personaje que matan para que se destalle toda esta guerra mundial? ¿Acá, hija? Fue el archiduque, matan al archiduque Francisco Fernando, y este es el detonante principal del inicio de la Primera Guerra Mundial. Así es, muy bien. El 28 de julio de 1914 hace relevancia este acontecimiento, donde en Serbia asesinan al archiduque Francisco Fernando, que venía de Austria. Esto hace que Austria le declare la guerra a Serbia. Serbia, sin ser una potencia, como lo habíamos visto ya la clase pasada, sin ser una potencia de gran relevancia, pide el apoyo a Rusia. Como Rusia era uno de los principales enemigos de Austria, Rusia, en apoyo a Serbia, le declara la guerra a Austria. Austria no se queda solo, y si vamos siguiendo las flechitas, Austria le pide, por su parte, el apoyo a Alemania. Alemania, como solidaridad, le hace la guerra a Francia y a Rusia. Esto hace que en este momento se convierta esta lucha en la Primera Guerra Mundial. En un inicio, Italia estaba apoyando a Alemania, mas sin embargo, cuando ve que ya estaba todo este movimiento y que ella no era lo suficientemente capaz económica y políticamente para entrar a este acontecimiento, decide salirse y mantenerse neutral. Mas sin embargo, cuando ya estalla todo el proceso de guerra, en un inicio Italia estaba con Alemania. Cuando ya estalla y se sale, después se une con Rusia, es decir, se une con los enemigos, y esto hace que esta movilización sea todavía más fuerte. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Rusia? Aquí tenemos una imagen que nos muestra la revolución de este país, pero nos dice: el ejército alemán apoya a los bolcheviques. ¿Alguien de ustedes me quiere decir si recuerda quiénes eran los bolcheviques? Los bolcheviques eran la clase más baja de Rusia que luchaban para derrocar al zar Nicolás II. Así es, los bolcheviques eran la clase obrera o la clase más baja de Rusia, y al estar Rusia en esta movilización estaba inmiscuida en la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo estaba enfrentando una revolución. Entonces, esto hace que Rusia sea imposible para ella seguir en los dos movimientos y tenían que desligarse de alguno de ellos. Y finalmente termina haciendo frente a su revolución, aunque también los bolcheviques logran ganar esta contienda, pero también decide salir de la Primera Guerra Mundial. Esto hace que Rusia, que era una de las potencias líderes, se quede como una potencia traidora, pues había sido la que había encabezado este movimiento. Vamos a ver cuándo entra Estados Unidos. Estados Unidos entra gracias a que empieza a haber un gran interés en las potencias, principalmente la potencia alemana, para apoderarse del territorio. Ellos empiezan hundiendo barcos mercantes que venían principalmente de esta nación de Alemania, pero donde realmente inicia su participación es cuando se entera del telegrama de Zimmermann. ¿Alguien de ustedes recuerda a qué se refiere este telegrama? ¿Lo vimos en la clase pasada? Es el telegrama que utilizó Alemania para poner en contra a diversos países en contra de Estados Unidos. De hecho, quería que México se uniera, pero México se negó.
Así es, exactamente. El telegrama lo manda Zimmermann, que era el comandante de guerra de Alemania. Este personaje escribe un telegrama en un código que solamente los alemanes podían descifrar, por lo tanto, imposibilita que los países que lo recibían lo descifraran rápidamente. Finalmente, en la intersección de un barco se descubre este telegrama y Estados Unidos se da cuenta que Alemania, que era la potencia con la cual tenían ya cierta rivalidad, estaba encabezando una cierta movilización para que los países que aunque no estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial, se unieran con Alemania en contra de Estados Unidos. En ese momento, Estados Unidos decide ingresar ya con un interés económico, con un interés social y sobre todo con un interés de expansión territorial hacia la Primera Guerra Mundial. Finalmente se debilita el poder con la entrada de Estados Unidos porque Alemania había estado luchando por años durante esta guerra, mientras que Estados Unidos solamente entra en el año de 1917, en el año de 1918 se declara el fin de esta guerra, es decir, Estados Unidos solamente estuvo algunos meses, casi el año, involucrado en este movimiento, siendo esta potencia la que no había perdido ni hombres, ni tanto territorio, ni tanto debilitamiento económico como lo había hecho Alemania, que había sido una de las potencias iniciadoras. Entonces, el día 11 de noviembre de 1918, finalmente se da por declarada el fin de la Primera Guerra Mundial, pero hasta 1919, con el Tratado de Versalles, se queda determinado de manera formal. Se dice que este tratado es un tratado que da fin a la Primera Guerra Mundial, pero a su vez es el que da inicio a la Segunda. ¿Por qué? Porque en este acuerdo se determina que Alemania, al ser una de las potencias que había iniciado todo este acontecimiento, tenía que ser la que pagara todos los gastos y las pérdidas que se habían ocasionado en esta contienda. Entonces Alemania, después de que había perdido contra Estados Unidos, tuvo que pagar y aceptar el Tratado de Versalles para pagar a todas las potencias que habían tenido alguna mínima o gran intervención en este acontecimiento, pagarle todo lo que habían hecho. Entonces Alemania poco a poco se va quedando más débil hasta que llega Hitler, y Hitler va recuperando parte del territorio que con la firma del Tratado de Versalles había pagado Alemania, y les empieza a meter la idea a los alemanes que ellos tenían que ser una potencia líder y tenían que recuperar todo el territorio perdido. Por eso se dice que este acontecimiento marca el fin de la Primera Guerra Mundial, pero a su vez este acontecimiento también lo que les hizo hacer a los alemanes es lo que va a marcar el inicio de la Segunda Guerra. Finalmente, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que trae este acontecimiento, que tiene una gran relevancia. Aquí ustedes ven algunas imágenes. ¿Qué se imaginan que tengamos como consecuencia? El inicio del capitalismo como un sistema político internacional. El inicio del capitalismo como un sistema político a nivel internacional, donde la lucha de poder va a estar incrementándose cada vez más, los ricos sobre los pobres, y solamente va a subsistir el que mayor dinero tenga. ¿Acá? ¿Cuál otra? Una también de las consecuencias fue, se puede decir, la caída económica y las muertes que hubo de gente inocente. Así es, los miles de muertos que ocasionó todo este movimiento, no solamente en Alemania, sino incluso en países que no tenían nada que ver en la guerra y que también en algún momento tuvieron este desastre natural. Tenemos otra imagen, aquí tenemos a una mujer. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial se empieza la manifestación de las mujeres para tener una relevancia tanto en el sector político, social y económico. También empiezan algunos grupos feministas a trascender. Y tenemos la lucha del poder, y como lo dijimos en la diapositiva pasada, los diálogos de paz, estos diálogos que finalmente le dieron la victoria y le hicieron ponerse a Estados Unidos como la potencia central, y hasta la fecha podemos ver que es una de las potencias líderes a nivel mundial. Con esto terminaríamos nosotros el tema de Primera Guerra Mundial. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, algún comentario o alguna conclusión que quisieran dar para la clase. ¿No?
Pues les doy las gracias, chicos, por su atención y les deseo una excelente tarde. Gracias. Gracias.